Primero que nada, hola. La tecnología es cualquier cosa que te hace la vida más fácil. Eso te volvía un poema generado en base a las emociones y el video que habías visto. Tenemos más herramientas, pero tenemos que saber usarlas. Tienen miedo a estas herramientas y las ven como un monstruo. Y bueno, espero no ser un pequeño spoiler y que no me maten por ahí, pero para los nuevos ingresantes, Hola, bienvenidos a Punto Tech, el podcast de UTEC. Somos la universidad que tiene inteligencia artificial en el 100% de sus programas académicos. Y por ello, queremos que tú, que estás escuchando este podcast, seas parte también de esta evolución. Hola, bienvenidos al primer episodio de Punto Tech, donde conversaremos con dos estudiantes de la UTEC, Gabriel y Sofía, y conversaremos sobre qué hay detrás de la IA y cómo ésta se relaciona con sus carreras. primero que nada, hola. Me encuentro bastante bien, estoy súper entusiasmado. Realmente vamos a ver qué cosas se pueden interesar y tratar de clarificar las dudas de inteligencia artificial y ver cómo en UTEC estamos haciendo magia con eso. Genial. Sofía, ¿qué tal? Yo estoy bien, estoy emocionada por contarles un poco cómo mi carrera incluye inteligencia artificial todos los días. Bueno, chicos, ¿ustedes son de qué área y hace cuánto tiempo que están trabajando dentro de sus áreas? Bien, yo entré a UTEC en Mm. 2022. Entré, si no me equivoco, a los 16 años. Y comencé a ver cosas de tema de inteligencia artificial, irónicamente por primera vez, en el curso de arte y tecnología. Mm. Y fue bastante interesante ver que me dieron la oportunidad de justamente hacer esa conexión y vi que había arte generativa. Ujú. Entonces, más o menos, llevé un proyecto por ahí, que es algo que ya les voy a estar contando más adelante. Sofía, ¿y tú? Yo en mi caso entré a UTEC en 2019, cuando tenía 19 años, y me he cambiado 2 veces de carrera y ahorita estudio Administración y Negocios Digitales. Durante todo el tiempo que he estado estudiando en la universidad, creo que poco a poco la UTEC, por su misma visión y la Mm. forma en la que le enseñan a los estudiantes, te da esa oportunidad de conectar con la tecnología de forma indirecta o directa. Y en mi caso, más que cursos enfocados en inteligencia artificial hasta el punto de mi carrera, en la que estoy ahorita, siempre usas herramientas Mm. que por detrás tienen inteligencia artificial. Definitivamente luego de la pandemia, como ya eso lo usas día a día, pero siempre ha estado presente de manera indirecta en los cursos. Claro, y justo tú mencionas algo, que la pandemia hizo un cambio dentro de este mundo. Bueno, yo les cuento que estoy dentro del área de IA desde el 2008 más o menos. Y dentro de esa época aún IA no sonaba tanto, era un tema más dentro de computación. Pero dentro de los últimos años, por ejemplo, se ve que es un tema central. Hay varias áreas, varios contextos que están aplicando IA. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que yo tengo es, ¿cómo así la tecnología es importante dentro de sus áreas? Creo que me parece súper interesante definir que la tecnología es cualquier cosa que te hace la vida más fácil. No necesariamente es un robot o una cosa súper compleja, puede ser un manual físico, y eso es tecnología porque de alguna forma está haciendo que una tarea ya no la tenga que hacer un humano o la pueda hacer más fácil. Entonces, la tecnología debería estar en todo, porque la idea es que los humanos dejen de hacer cosas manuales o que te quitan tiempo que no son necesarias para realmente llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, la tecnología dentro de mi carrera, enfocada en negocios, es básicamente hacer procesos y tomar decisiones de manera mucho mejor basándose en tecnología, que en este caso podría ser inteligencia artificial o cualquier otro modelo, ¿no? Pero o sea, de la manera más básica es simplemente cómo hacer las cosas más eficientes para tener un negocio exitoso. Y la verdad es que vemos aplicaciones de IA en todo momento, desde que desbloqueamos un celular con un rostro, desde que enviamos datos a los sensores para que traqueen, por ejemplo, nuestra presión. Hay varios aplicativos de IA que están rodando. ¿Y tú, Gabriel, por qué crees que es importante? O sea, en realidad la inteligencia artificial es algo que lleva bastante tiempo, Mm. solamente que ahora hemos visto un boom, podría decirse, y se ha comenzado a democratizar mucho más su uso. Y justamente como mencionas, hay cosas que hemos estado usando inteligencia artificial por debajo y que ni siquiera nos hemos dado cuenta.
dispositivos móviles, por ejemplo, yo usaba los primeros NPUs, unidades de procesamiento especializados para poder tratar estas neuronas. Cada vez que tomamos una foto y luego se termina de procesar, se mejora. Hay cosas que ya hemos tenido, sistemas de recomendaciones en YouTube, por ejemplo, también inteligencia artificial para detectar amenazas, prevenir fraudes bancarios. Hay grandes aplicaciones que se pueden hacer. Yo siento que el verdadero potencial de la inteligencia artificial es las aplicaciones que justamente, como dijo Sofía, puedan Ujú. ayudarnos a hacer las cosas de una manera más sencilla. Y sí es cierto, desde los años 50 más o menos es que se habla de inteligencia artificial, ¿no? Y básicamente comienza con reglas. Nosotros teníamos que conversar con un especialista para extraer condiciones y esas condiciones eran parte de un código que era la inteligencia artificial. Y luego aparece una subárea que es la que cambia todo. Machine Learning, que es una subárea dentro de IA que es basada en los datos. ¿Qué sabes tú, Gabriel, de Machine Learning? Bien. Bueno, de hecho, recuerdo que lo primero que escuché por primera vez fue en una película. Y recuerdo que escuché el concepto, sí, o creo que fue en una serie, fue en The Big Bang Theory. Oh, Estaba, sí. sí, y ahí vi un montón de cosas y recuerdo que fue bastante interesante ver cómo es que se estaba usando. En ese momento no le tomé mucha importancia, pero más adelante cuando me puse a investigar y vi las primeras cosas, me di cuenta que hay una palabrita muy interesante que son las redes. Y ya ahí más o menos trata de ver justamente cómo es que tratamos de simular un comportamiento humano, o mejor dicho, comportamiento algo orgánico, y tratar de simular ese proceso a través de manera matemática. Ujú. Y eso nos ha llevado a hacer muy grandes avances. Ya luego, después de Machine Learning, tenemos campos más especializados como Deep Learning, que ya es algo que seguro vamos a ir viendo más adelante. Genial, Sofía. Y dentro de tu mundo de los negocios digitales, ¿ves cosas de Machine Learning? ¿Ves aplicaciones? Sí, o sea, definitivamente hoy en día cualquier empresa que esté desarrollando tecnología de alguna forma u otra tiene un equipo que está enfocado en Machine Learning. Ujú, Dentro de nuestra carrera lo vemos en cursos y de hecho una parte inicial de aprender sobre Machine Learning es crear un proyecto o un ujú, negocio con un modelo de Machine Learning que te pueda ayudar a crear algo, ¿no? ujú, Y dentro de como que, de este aprendizaje, lo que te terminas dando cuenta es que, claro, tú puedes tener tu modelo de Machine Learning que te va a hacer más fácil tomar una decisión o te va a ayudar a procesar una cantidad de información muy grande que manualmente no sería posible para tomar una decisión más segura dependiendo de las variables que tú quieras considerar, ¿no? Y en ese caso, dentro de mi carrera, nosotros como administradores y de distintas áreas del negocio, como siempre tienes tú presente a tu usuario, a tu cliente, y las decisiones las tomas para ellos, ¿no? Entonces, ujú. tener la capacidad de poder analizar toda esta información para mejorarle la experiencia a tu cliente o predecir qué es lo que va a pasar y según eso tomar una decisión es lo que más necesitamos nosotros para que el negocio tenga éxito, ¿no? A partir de los datos. Ujú. Porque antes era un desafío tener datos. Ahora es un desafío eh, procesar tantos datos. Están siendo generados datos por todo lado. Y Machine Learning justamente entra para hacer ese cambio, ¿no? Vamos a construir modelos, vamos a aprender a partir de esos datos. Dentro de este mundo de Machine Learning hay diferentes tipos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Dentro del supervisado, nosotros tenemos datos que tienen una etiqueta, un rótulo, y podemos a través de estos modelos encontrar relaciones dentro de los datos de entrada con ese rótulo. Gabriel, ¿tú has visto alguna aplicación que use, por ejemplo, este tipo de aprendizaje? Sí, de hecho, justamente regresando un poco del proyecto de arte que hice, Ujú, de hecho, una de las cosas más interesantes que fue al llevar arte y tecnología fue que me plantearon que el arte era mucho más que el arte tradicional que conocíamos y que habían diferentes maneras de poder comenzar a interpretarlo. Entonces yo dije, ¿y si programo algo? Y ahí fue donde comenzó esas dudas de, ¿podré usar algo de inteligencia artificial? Y comencé a explorar y básicamente lo que encontré fue un modelo que básicamente trabajaba brindando
ponías un rostro y identificaba una emoción, te daba un label en Oh, base a eso. claro. Entonces usé Python y Ujú. usando Pygame hice como una especie de juego en el cual lo que hacíamos ahí era súper sencillo primero. Ponías un rostro, poníamos un video y íbamos viendo qué emoción tenías y iba cambiando. Eso fue la primera fase. Pero luego más adelante dijimos, tenemos que meter más IA. Y usé un modelo que se llama Stable Diffusion, Ujú. que es más o menos generativo. Y lo que hicimos ahí fue un poco poder jugar a generar esos primeros videos. Estoy hablando de antes que saliera Sora, antes que salieran esos modelos más grandes. Stable Diffusion tenías que correrlo. Me consumía como Ujú. 24 V RAM correr el modelo, me demoraba un montón. Y generábamos imágenes en base a texto. Y lo que nosotros hacíamos es que la persona era como una especie de espejo y entonces tú te parabas al espejo, mostrabas todas las palmas de tu mano, las detectaba abiertas por 5 segundos, como diciéndote, estoy abierto a ti, y te mostraba un video que seleccionaba. Qué bacán. Y ese video de ahí, que era Mm, básicamente generado por inteligencia artificial, mientras que tú ibas viendo ese video, iba ujú. capturando tus emociones. Y al final reportaba una especie de diccionario que decía qué tanto porcentaje durante todo el video tuviste de emociones. Alegría, felicidad y lo demás. Y una vez que teníamos eso, aproveché que justamente ya estaba saliendo ChatGPT, estaba Ujú. ChatGPT 3, estaba el API, y recuerdo que hace unas semanas habían sacado el acceso al API. Lo Ujú. conseguí y básicamente lo que conecté fue el JSON con un prompt de lo que habían visto en el Ujú. video y luego eso devolvía un poema generado en base a las emociones y el video que habías visto para cada Oh, por persona. Dios. Y, sí, finalmente el video se reproducía con un audio. Y tú mencionas algo interesante, usar Python. Python ahora es uno de los lenguajes que está siendo más usado dentro de la parte de IA. Pero yo que soy antigua, vengo de una época en la que no usábamos Python. En mi época, por ejemplo, comenzamos con C++, Java. Hacíamos modelos desde cero. Y cuando surge Python, bueno, se hace más famoso dentro del 2014 más o menos, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Y eso es bueno porque con eso conseguimos hacer modelos mejores, con mejores estructuras. Sofía, y tú dentro de los cursos, ¿cómo has visto ese uso de la IA, de las herramientas de IA dentro de los proyectos? De hecho, quiero complementar con lo Ajá, que dijo Gabriel sobre el ejemplo que estaba contando de emociones y ajá, identificarlo con imágenes. Nosotros en un curso que se llama Inteligencia Artificial para los Negocios, comenzamos de menos a más, ¿no? ujú, Obviamente no vas a empezar a desarrollar un algoritmo o un modelo de la nada cuando venimos de negocios y tal vez no vemos el nivel técnico todos los días. Y hay una página súper interesante que se llama Teachable Machine, ujú, que es una página súper simple en la que tú entras, pones un banco de imágenes, puedes buscar en internet, hay millones, por ejemplo, ujú, de perros y de gatos, y por bloques jalas y conectas estas imágenes con un modelo específico. Y este después te permite también con otro bloque jalar una cámara o subir una imagen de tu perro, por ejemplo. Y te va a identificar según las etiquetas que tú le ujú, pongas, si es perro o es gato. ujú, Y de manera supervisada, el modelo sabe porque le estás dando las imágenes de 5000 perros y diciéndole estos son perros y los otros son gatos, ¿no? Eso es lo más básico, es lo más chévere. De hecho, en el curso es lo primero que te hacen hacer y es impresionante porque literalmente en 10 minutos puedes tener un modelo que te identifica una imagen, así de simple. ujú, Y poco a poco vas aumentando el nivel. Luego que ya aprendiste cómo funciona, ves por detrás qué es lo que hace. De ujú, ahí ves distintos modelos, no sé, una regresión lineal, por ejemplo, o clustering, y dependiendo de eso, vas desarrollando tu proyecto a partir del aprendizaje de esta página súper simple que te puede ayudar, ¿no? Y ahí creo que quiero hacerte una pregunta que ahorita que mencionaste el aprendizaje supervisado y no supervisado, o sea, yo lo entiendo como que lo supervisado es simplemente tú indicarle qué es cada cosa. Y ujú, lo no supervisado es que solo analice las imágenes o la data que le estés dando y a partir de eso vea más o menos cuáles podrían ser ujú, ciertas etiquetas o ciertas decisiones. Y se me viene a la mente como los CAPTCHA, ujú, ¿no? Porque yo siento que yo estoy indicándole a esta herramienta o a este modelo como dónde están ciertas cosas en las imágenes ujú, y entiendo que esa decisión que yo estoy tomando es un aprendizaje para
crear un mejor modelo de análisis de imágenes, ¿no? O sea, como al mismo tiempo que yo estoy autenticándome a través de una página web, ellos están tomando eso como aprendizaje supervisado y usándolo para analizar mejores imágenes. Entonces quisiera saber un poco si ahí entra Machine Learning, inteligencia artificial, ¿cómo funciona eso? Bueno, exactamente es una forma de recopilar datos que estén asociados a un rótulo, a una etiqueta. O sea, sí, hay varios procesos en los que, por ejemplo, yo puedo pasar imágenes a personas y ellos rotular o colocar cuadros en donde estén esos objetos. ¿Cómo funcionan esos captchas por atrás? No sé, pero sí es una buena forma de hacer una recopilación de los datos. Que se usaría para un modelo. Exactamente. Y dentro de ese contexto, datos buenos nos dan modelos buenos. ¿Por qué? Porque todos los modelos últimos son basados en Machine Learning que usa datos para aprender. Entonces, si es que tú tienes datos que no tienen una buena calidad, que no tienen una representatividad de todas las clases, Ujú. tu modelo va a ser una bosta, así. Entonces, es importante tener una buena fase de recopilación de los datos. Y es interesante escucharlos desde diversos puntos, ver cómo UTEC integra dentro de la malla curricular estos cursos de IA. Solo me quedó una duda. ¿En qué año ustedes han empezado a hacer estos proyectos? Yo Ujú, principalmente creo que si tomara en cuenta cuándo entré a la carrera, ujú. probablemente desde el primer año empiezas a ver los conceptos y Wow. aprender sobre eso. Ujú, Porque desde, por ejemplo, en el primer ciclo tenemos el curso de tendencias en tecnología. ujú, Y ahí ves distintas cosas. Inteligencia artificial, Big Data, Deep Learning, IoT, que es ujú. el Internet Entre de las las cosas. cosas. Ves todos estos conceptos de tecnología que de Ajá, ahí en adelante tú tienes que tener presente, ¿no? Porque la idea es ujú, que lo integres dentro de tu carrera profesional y de tu negocio, si es que ujú, deseas fundar el tuyo, ¿no? Entonces, a nivel teórico lo empiezas a ver desde el primer día, literalmente. ujú. Luego, a nivel técnico, una cosa que es muy interesante de nuestra carrera, que solamente lo ofrece la UTEC, es que en todos los ciclos tú vas a llevar cursos técnicos, o sea, te enseñan a programar. Excelente. Yo no voy a programar todos los días, probablemente, Ujú, porque no es el área que me encanta, pero sí te enseñan cómo funcionan las cosas y cómo hacerlo como si tú fueras a desarrollar ese producto. Te dan ese conocimiento de la base, del núcleo de todo a nivel técnico, junto a los negocios, para que tú puedas ser como ese traductor entre el negocio y la tecnología en un equipo o en una empresa, ¿no? excelente, Sofía. Y mencionas varios términos que son usados dentro de Machine Learning, o sea que es una muy buena base la que les dan. ¿Y tú, Gabriel? ¿Desde cuándo más o menos es que se ve este tipo de proyectos? En ciencias de la computación, desde antes que entres. ¡Oh! Suena bastante difícil de creer, pero ya desde que estás en el Open Group del OpenDay hay un montón de alternativas y hay un montón de talleres en los cuales ya van tratando de democratizar ese acceso y te van explicando cómo funcionan las cosas. De hecho, uno de los motivos por el que yo ingresé a UTEC fue por eso. Recuerdo que en uno de los talleres comenzaron a hablar de cómo la inteligencia artificial funcionaba y trataron de simular una red neuronal que Ujú. aprendía patrones. Y tenías que moverte como que encima de esos bloques y ibas simulando. Y eso es algo que en verdad me voló la cabeza y Es- me dijo, sí, y me dijo tal cual, en UTEC vas a tener un buen camino. Y Ajá, luego cuando entré a UTEC, llevé el curso de Introducción a Ciencias de la Computación. ajá, Y ahí también vemos un montón de cosas de inteligencia artificial. De hecho, no solamente es verlo de manera teórica, sino que tenemos como que algún momento para hacer demos y el ujú. profesor te enseña lo básico, pero por lo menos durante cada clase te estás llevando, por ejemplo, vimos NLP, que es para poder ver el procesamiento El de lenguaje natural. lenguaje natural, Ujú, y recuerdo que hicimos un pequeño clasificador para saber las emociones de Twitter. Entonces ujú, el profesor agarró y nos dijo, chicos, acá hay una página, descarguen estos tweets, que era un pequeño dataset, y luego íbamos haciendo el código con el profe y de manera superficial pudimos ejecutarlo. Y ahí está justamente lo que se menciona de Python, ¿no? Que ha permitido poder hacerlo de una manera mucho más sencilla. De hecho, también más adelante vimos un poco de redes neuronales y así. En general, siento que UTEC, inclusive desde antes de este boom de inteligencia artificial en ciencias de la computación,
ya se sabía ya. Y siento que están tomando un muy buen camino con esto. Ustedes ya mencionan términos que son usados dentro del día a día, dentro de proyectos de IA y de Machine Learning. Bueno, así como vienen todas esas tecnologías, también traen riesgos y traen desafíos éticos. Por ejemplo, dentro de mi lado, yo soy profesora investigadora y dentro de ese contexto, por ejemplo, uno de los desafíos ha sido modificar la forma de evaluar a los estudiantes, porque ya no podemos ir por el lado de, oh, em, haz un texto o realiza un ensayo sobre tal tema. ¿Por qué? Porque es muy simple dentro de ChatGPT o dentro de otra plataforma hacer esos textos. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios ha sido apelar a un pensamiento crítico, ¿no? Ver si es que ese estudiante puede resolver un problema, plantear una solución. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes han encontrado dentro de sus ramas? Bien, creo que uno de los principales desafíos que hemos encontrado es que literalmente casi la mayoría de cursos que llevas de carrera durante los primeros ciclos son de programación. Y ahí es donde viene uno de los dilemas. Muchas veces cuando se te envía una tarea, o sea, ahora que ya salió ChatGPT, tienes la opción de, se lo mando, me hace el enunciado y listo. Y ahí está donde justamente viene el problema. Tenemos más herramientas, pero tenemos que saber usarlas. Sí. Y viene en complemento. En UTEC se ha implementado un sistema básicamente que es como un Gradescope de manera automática, en la cual que tú puedes ir subiendo tu código Ujú, y luego te da un feedback. Entonces de esa manera puedes tener como que una especie de entrenamiento personalizado por saber si lo que estás haciendo es ujú, bien o no. Y ahí viene nuevamente el punto. Inteligencia artificial, por ejemplo, los modelos LML que conocemos como ChatGPT, como Gemini, como Cloud, nos pueden ayudar no solamente al hecho de hacer el código, sino tenemos que ir a un paso más adelante y usarlo como un complemento de aprendizaje. sí. Un tutor Ujú, personalizado que tiene la capacidad de poder enseñarte tal cual como gustes. ujú, Y no me vas a negar, Sofía, que muchas veces cuando estamos en clase, a veces tenemos como que miedo de preguntarle a un profesor algo que no entendemos, pero es ujú, como que mucho más natural preguntarle tal cual lo que piensas a un ujú. modelo y que te diga, esto está bien, esto está mal. Y puedes ir a tu ritmo, ¿no? Porque al Claro. final como que tienes, por ejemplo, si tienes un código complejo que encontraste en internet, no Ujú, con inteligencia artificial, sino, por ejemplo, no sé, en GitHub de alguien, empiezas a ver un código, tal vez no está bien documentado o no lo entiendes porque no has visto ese algoritmo, ujú, se lo preguntas, vas al detalle, qué pasa en esta línea, por qué está pasando esto, y al final es como una ayuda y vas a tu ritmo de aprendizaje, ¿no? Y y eso, esa es una buena forma de ir usándolo como una herramienta, porque hay ujú, muchas personas que generan código y lo envían sin entender lo que ellos están colocando allí, ¿no? sí. Y al final creo que, o sea, hay IA para todo, solamente que Ujú, tal vez no lo sabemos, ¿no? Cualquier problema que tengas, probablemente hay una IA que lo hace. De hecho, hay una página que se llama thereisanaIforthat.com y ahí, o sea, puedes buscar un banco inmenso de cosas que te resuelven el día a día como estudiante en los cursos, ujú, porque al final uno como estudiante no solamente da exámenes, ¿no? Tienes que ujú, hacer trabajos, tienes que analizar cosas, tienes que buscar papers, tienes que hacer un montón de cosas que te quitan tiempo y con la IA lo vas a hacer mucho más rápido para después tú darle tu análisis crítico y tu perspectiva y tu opinión a lo que estás viendo, ¿no? En el caso de mi carrera, nosotros usamos herramientas que incluyen inteligencia artificial dentro de ellas, como parte de lo que necesitamos para hacer un proyecto. De hecho, en administración, la mayoría de cursos, si no son todos, no tienen exámenes, creo que uno al excelente. ciclo, una cosa Ujú, así. Todo es en base a proyectos, ujú, cómo trabajas en equipo, cómo interactúas con las personas que al final son las personas con las que vas a ujú, compartir tu carrera y todo el futuro de lo que ujú, haces en tu profesión. Y durante el desarrollo de ese proyecto, no sé, en 3 meses dentro del ciclo, el examen no te va a evaluar cuál es la teoría del plan de marketing para poder llegar a este cliente y ujú, la segmentación, sino tiene este caso sobre cómo Starbucks ayuda a sus clientes a tener una mejor experiencia. ¿Cómo tú harías para mejorar esto dentro de la empresa? Ah, ok, me pongo a buscar con la inteligencia artificial
desarrollo durante el ciclo ciertas ideas, ciertos proyectos con mi equipo y lo presento como un resultado final. Y eso es lo que es evaluado. O sea, ¿cuál fue el desarrollo de esos 3 meses, 2 meses con tu equipo? ¿Qué responsabilidades tuvieron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Por qué las tomaron? Entonces, eso, la inteligencia artificial te podría dar en 5 minutos algo que haría, pero Ujú, cómo justificarlo según el negocio, según el mercado, por ejemplo, en Perú o en ujú. Lima, esas cosas van de tu lado, ¿no? O sea, tú le comunicas a la inteligencia artificial, tú haces el prompt para llegar a esos resultados. Entonces, al final la evaluación creo que es efectiva cuando el criterio del alumno entra dentro de las variables para poder sacar una nota, ¿no? Y UTEC tiene Mm. eso súper presente. Genial. Y hay 3 puntos importantes cuando se usan todas esas LMs, ¿no? Primero, que todos los datos que tú colocas dentro de esas plataformas son datos que son usados para el entrenamiento. Van hacia un servidor central. Segundo, que si es que tú generas referencias con esas herramientas, es muy probable que esas referencias sean inventadas. Estas LLM sufren de alucinaciones, así que Ujú. el semestre pasado fue que un alumno de otra universidad presentó un texto con una referencia que el DOI era un DOI que no existía. El journal era un journal del África que ya no existía. O sea, eran varias cosas que la LLM juntó y simuló que era una referencia, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante que todas las personas em, entiendan cómo es que funciona o tengan una idea de cómo es que funciona para que no le tengan miedo. Hay muchas personas dentro de la sociedad que tienen miedo a estas herramientas y las ven como un monstruo. Y justamente conversábamos hace unos días con Sofía que todas las personas tienen que entender para que no se queden desfasadas, como pasó con el Internet. Gabriel, ¿qué es lo que más resaltas dentro de esta conversación? Creo que el tema final es lo más importante. El hecho de no quedarse atrás en inteligencia artificial. Básicamente lo que hemos hecho con inteligencia artificial es achacar esas curvas de aprendizaje que tenemos normalmente. Se han achacado mucho más. Una persona probablemente sin conocimientos de tecnología perfectamente podría ir a ChatGPT, pedirle hazme una web simple y nos puede dar un resultado. Pero no solamente se puede usar para eso. Hay modelos más complejos como uno, como otros que están saliendo que inclusive pueden levantar modelos de entrenamiento de redes neuronales a un nivel bastante sofisticado. Ujú, Entonces, yo siento que aquí el mensaje que todos se deben llevar es justamente ese, no te quedes atrás de la ola y ujú, lo principal, la inteligencia artificial va a ser un complemento para ti. exacto. Debes saber usar esa herramienta. Es peor que exista y que no la uses, porque al final y al cabo una persona va a ser mucho más productiva con ella. Ujú. Y ese es el mensaje que en general me gustaría brindar a todos, que la inteligencia artificial es un complemento y que en UTEC estoy seguro que van a estar más que listos para poder dominarlo. Excelente, Gabriel. Sofía. Yo creo que por mi lado sería que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial y la tecnología toma tiempo, que no es Ujú, perfecta, como cualquier cosa que usamos, ¿no? Desde el teléfono, que con el tiempo ha evolucionado, las calculadoras, por ejemplo, que han evolucionado, todo toma tiempo y las cosas van a evolucionar más rápido y van a ser mejores a medida que nosotros tomemos más ujú. responsabilidad sobre eso. Si yo voy a usar una herramienta, saber cómo funciona, leer qué permisos le estoy dando, Es importante. saber cómo esto se conecta con mi vida y mis datos y cómo va a impactar, qué beneficios me va a traer. Y a partir de eso, empezar a incluirlo en mi día a día, porque es normal que uno esté como reacio a usar cosas nuevas, al cambio, y la forma más rápida de hacerlo es incluirlo en cosas pequeñas y fáciles, y al momento de darte cuenta que en tu día a día te hacen la vida mucho más fácil, que es como con el teléfono tenemos inteligencia Ujú. artificial, lo usamos en el día a día y ya ni siquiera nos damos cuenta y no estamos conscientes de eso. En un momento era raro que pusieras tu cara frente al teléfono para que te autenticara, ¿no? Entonces, lo más importante es empezar a incluirla y que tú puedas aprender desde tu casa lo básico, poder ir avanzando con eso
Y ya en la universidad obviamente vas a tener unos conocimientos mucho más robustos y poder compartir con más personas ese conocimiento y esa experiencia de poder aplicarlo en tu carrera, en tu Mm. vida, en lo que quieres trabajar, si quieres crear un negocio. Pero tener esos conocimientos es importante, desde la base hasta lo más técnico, dependiendo del nivel al que quieras llegar, ¿no? Excelente. Y tú mencionas algo allí. La IA está desde hace muchísimos años. Incluso hay máquinas de lavar, lavadoras, que usan lógica fuzzy, que es parte de la IA. Entonces, y estamos rodeados desde el teléfono, computadora, desde detectores de huellas digitales, rostros. Entonces, y sí es cierto que tenemos que saber a qué le estamos dando permiso cuando instalamos una plataforma, cuando usamos una. Me quedo también con un otro punto que es el de los datos, ¿no? Estos modelos están basados en datos y si es que queremos un modelo bueno, necesitamos datos buenos. Mm. Bueno, y fue un placer conversar con los dos. Son chicos excelentes y me encanta que dentro de esta universidad ya se estén tocando todos esos temas desde los primeros años. Y es bastante bueno que ya manejen definiciones como aprendizaje supervisado, no supervisado, clustering. Es interesante. Bueno, creo que podríamos quedarnos por aquí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Nada. No, agradecer. Yo creo que deberíamos tener estas conversaciones mucho más seguido. Sí. Sí, de todas maneras. Y bueno, espero no ser un pequeño spoiler y que no me maten por ahí, pero para los nuevos ingresantes, estoy seguro que van a disfrutar bastante el nuevo laboratorio de inteligencia artificial. Oh. Así que un pequeño spoiler Y simplemente. yo lo quiero conocer también. Muchas gracias por acompañarnos en Punto Tech. Si te gustó este contenido, síguenos en redes sociales y compártelo con tus amigos.